Quiero agradecer la invitación a la Asociación Colombiana de Gastroenterología y a su comité organizador a este evento, muy formales. Bueno, vamos a hablar de la enfermedad hepática grasa no alcohólica inicialmente. Es una enfermedad descrita en 1980 como una entidad clínico-patológica muy parecida a la enfermedad hepática alcohólica, en la cual se han descartado otras causas de esteatosis que no sean medicamentos o algunas enfermedades hereditarias del hígado. Es una enfermedad que afortunadamente la mayoría es grasa sin inflamación y una minoría es esteatosis con un componente necroinflamatorio. Los factores de riesgo principales son la obesidad, que pueden llegar hasta un 90-95% en pacientes que son llevados a cirugía bariátrica, en los pacientes diabéticos aproximadamente el 70% y en pacientes con dislipidemia un 50%. Esta es una encuesta nacional de cirrosis en que se buscó la etiología de la cirrosis hecha en la Asociación Colombiana de Patología en la presidencia del doctor Gonzalo Guevara en el año 2010-2011, donde mostró que la prevalencia es de 14.4 de todas las causas de cirrosis fue la enfermedad hepática grasa no alcohólica. Esta es la nomenclatura principal de la enfermedad, en donde hay un grupo principal donde abarca toda la enfermedad. Son individuos sin consumo significativo de alcohol que pueden ir desde hígado graso hasta cirrosis. Está la enfermedad que es únicamente grasa, que no tiene lesión hepatocelular con riesgo mínimo de cirrosis. Está el NASH, que tiene esteatosis e inflamación con o sin fibrosis y puede progresar a cirrosis y falla hepática. Están los pacientes con NASH cirrosis, que son pacientes cirróticos con una histología previa de esteatohepatitis. Está la cirrosis criptogenética, que son pacientes cirróticos que no se sabe muy clara su etiología y que son pacientes que tienen los factores de riesgo que ya notamos. Y está la enfermedad con los scores utilizados para su diagnóstico. Como dijimos, principalmente la mayoría de los pacientes tienen esteatosis. Cuando es únicamente esteatosis, la prevalencia es del 2 al 3% de la población general. El 20 al 30% aumenta en obesos y va aumentando progresivamente con el aumento del índice de masa corporal. Está relacionado con la edad, porque a mayor edad, mayor fibrosis, mayor mortalidad, puede ser por tener otras enfermedades. El género, parece que los hombres tienen más posibilidad de tener la enfermedad y los hispanos tienen también mayor posibilidad de la enfermedad. Cuando hacemos el diagnóstico únicamente por el ultrasonido, o sea que son como los pacientes nos llegan a consulta, la prevalencia de la enfermedad es del 46%. Cuando esos pacientes los llevamos a la histología, encontramos que el NASH propiamente baja a un 12.2%. Y cuando no utilizamos ni el ultrasonido ni la histología y únicamente las aminotransferasas, la prevalencia de la enfermedad es del 7 al 11%. Esta es una foto de una histología hepática normal y a mano derecha ustedes ven los hepatocitos con grasa, que la grasa puede ser de vacuola grande o de vacuola pequeña que desplazan los núcleos hacia la periferia. Como dijimos, la mayoría de los pacientes tienen una progresión muy lenta o no pueden progresar o nunca progresar histológicamente a cirrosis, y hay un grupo de pacientes que sí progresan a cirrosis, a enfermedad terminal hepática, a morirse por otra causa que no sea la hepática y un riesgo mayor a hepatocarcinoma, aunque es menor que en las hepatitis virales. Fisiopatológicamente los puntos principales son la resistencia a la insulina, la producción de citoquinas, el estrés oxidativo y el aumento de los triglicéridos en la célula hepática. La triada de la obesidad, aumento del tejido adiposo visceral, resistencia a la insulina, fomenta la gluconeogénesis. Este cuadro quiero resumirlo muy rápido. Quiero decirles que los pacientes con sobrepeso, con poco ejercicio, que no cumplen dieta, que tengan una posibilidad genética para la enfermedad, produce un aumento de la adiposidad visceral que produce citoquinas, hormonas, aumenta la inflamación y genera mucho más ácidos grasos. Y el otro punto está en la resistencia a la insulina, que con el estrés oxidativo son los causantes de la esteatosis, la esteatohepatitis, la fibrosis y potencialmente el hepatocarcinoma. También se habla de las endotoxinas y el etanol endógeno producido por la flora intestinal y la disfunción mitocondrial propia,
causa peroxidación lipídica, radicales libres de oxígeno y daño hepatocelular. El diagnóstico se hace con 3 puntos principalmente. El primero, tener la esteatosis hepática, ya sea por imágenes o por histología, tener un consumo no significativo de alcohol, en donde para eso los libros hay diferentes versiones. Yo tomé esta, en la que dice que el consumo significativo es tener más de 21 porciones de alcohol en hombres y 14 en mujeres por semana en un periodo mayor a 2 años. Y hay que descartar otras enfermedades que produzcan esteatosis, como son la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson y las hepatitis virales. El diagnóstico también se hace con los criterios del síndrome metabólico. Esta es una tabla donde muestra los criterios del síndrome metabólico, donde está la glucosa sérica por encima de 110 miligramos por decilitro, el colesterol sérico de baja densidad menor de 40 miligramos por decilitro, los triglicéridos séricos mayores de 150 miligramos por decilitro, la tensión arterial de 130, mayor a 130/85 y la circunferencia diferente para mujeres o para hombres. El diagnóstico se sigue haciendo con los métodos no invasivos y con los invasivos. En los no invasivos está la elevación de las aminotransferasas, en donde está elevada principalmente la aminotransferasa pirúvica, y la ecografía, la tomografía o la resonancia se utilizan para hacer el diagnóstico de otras enfermedades. Hay un score de fibrosis en el que está incluida la edad, el índice de masa corporal, la glicemia, el número de plaquetas, la albúmina, las aminotransferasas, que se consigue en esta dirección, y dice que el que está mayor a 0.06 tiene una posibilidad de tener fibrosis de 3 y 4, y menor a 0.4 la posibilidad de fibrosis es de 0 o de 1 por mucho. Y hay unos biomarcadores que no se consiguen en nuestro medio con una alta especificidad y sensibilidad. La biopsia hepática la consideramos cuando hay una elevación permanente de las aminotransferasas, a pesar de estar tratando la enfermedad de base, cuando creemos que hay alto riesgo de esteatohepatitis y fibrosis avanzada, y en los que queremos descartar otro tipo de enfermedad coexistente. Esta es la prueba serológica que tenemos a disposición nosotros, por lo menos en Bogotá, en donde mide los marcadores la cual mide los marcadores de fibrosis en sangre, donde se mide la aptoglobina, alfa-2 macroglobulina, la bilirrubina, la gamma-glutamidra peptidasa y la apolipoproteinemia A1. Estos test hay diferentes. Este fibrotest estima la fibrosis hepática, el esteatotest estima la esteatosis hepática y el NASH test estima el grado de inflamación de la esteatohepatitis, el grupo de la necroinflamación. El tratamiento realmente no fue como el fuerte de la charla, porque eran dos charlas en una. Entonces traté de simplificarlo diciendo que modificar el estilo de vida con dieta, con ejercicio, tratando la enfermedad de base que dijimos principalmente que era el diabético, el obeso, el de la dislipidemia, y los medicamentos que han mostrado beneficio para la mejoría histológica y bioquímica de esta enfermedad está principalmente la vitamina E a dosis de 800 unidades diarias. Sigo con la enfermedad hepática alcohólica. La enfermedad hepática alcohólica, que en la misma encuesta de la presidencia del doctor Guevara encontramos que como causa de cirrosis era el 31.9% de 713 pacientes que se incluyeron en esa encuesta. Y quiero decir que además de la enfermedad hepática causa problemas neuropsiquiátricos, pancreáticos, y está relacionado con algunos tipos de cáncer. Y hay varios factores que alteran el desarrollo de la enfermedad hepática. Primero es la cantidad de alcohol. La cantidad de alcohol también es variable en toda la literatura, pero podemos decir que los hombres que ingieren más de 60 a 80 gramos de alcohol al día durante más de 10 años, o mujeres entre 20 a 40 gramos al día, están con la altísima posibilidad de tener enfermedad hepática severa. Aunque el factor genético es muy importante, porque siendo bebedor pesado, únicamente del 6 al 41% de los pacientes desarrollan cirrosis. Las mujeres tienen mayor posibilidad de toxicidad hepática mediada por alcohol, porque la de alcohol deshidrogenasa está disminuida y el paso gástrico al hígado para eliminar el alcohol es un poco más demorado. También porque ese alcohol puede estar un poco más tiempo en la grasa y liberarse como lentamente hacia el torrente sanguíneo. Y hay unos cambios, no se sabe si son autoinmunes o hormonales, que también tienen que se han dicho que son razón para tener mayor posibilidad de enfermedad hepática en mujeres.
Estos son la concentración en volumen del etanol, en volumen y en gramos, en donde pues ustedes saben qué concentración tienen los licores principales que se consumen. Estos son dos artículos que quiero mostrarles. El primero es enfermedad hepática alcohólica en el Hospital Universitario de la Samaritana, realizado por mis colegas y amigos, en donde estudiaron 121 pacientes cirróticos. A estos, y realmente lo que encontraron ellos que el 62% de la bebida de los pacientes incluidos era el guarapo. El resto de las bebidas eran la cerveza, el aguardiente y la chicha, pero el guarapo tenía el 62% de ese grupo de pacientes que estudiaron. También les llamó la atención la cantidad de mililitros que las personas consumían y encontraron que más del 60%, el 60% consumían más de 1.000 mililitros de ese guarapo que consumían. Y esos pacientes consultaron principalmente por hemorragia digestiva, por ascitis y por ictericia. ¿Señora? El guarapo es una bebida fermentada que dejan fermentar en el maíz. Principalmente es el fermento del maíz durante algún tiempo. Bueno, de la caña. De la caña de azúcar. Y la chicha entonces es el maíz. Ese es el primero. Y el segundo, también muy parecido. Es este. El segundo, también realizado por el grupo de la Samaritana, principalmente por los que están ahí anotados con el doctor Garzón, determinaron los niveles de etanol, metanol y acetaldehído en el guarapo elaborado en los municipios de Cundinamarca. Ellos estudiaron 232 pacientes cirróticos y encontraron también que la etiología de la cirrosis por alcohol era del 40%. Y el dato más importante de ese trabajo es que encontraron que el volumen, el porcentaje de etanol estaba entre 0.5 y 6.9. O sea que lo que quería realmente mostrarles en estos dos artículos que aparecen en la Revista Colombiana de Gastroenterología es que el guarapo pasa el umbral, tiene mayor grados de alcohol y porcentaje de alcohol más que la cerveza por lo menos. El resto de los factores de riesgo está en el tipo de alcohol. Al parecer beber vino no es tan perjudicial porque se puede consumir con las comidas. El patrón de bebida, parece que beber fuera de las comidas produce más daño en la célula hepática. Los hombres afroamericanos e hispanos comparados con los blancos tienen mayor posibilidad de la enfermedad, los pacientes desnutridos también. La dieta con las grasas poliinsaturadas que se consiguen en algunos pescados al parecer promueven la enfermedad, mientras que las grasas saturadas que hay en el cacao, en los cacahuetes, pueden ser protectoras. Y como ya lo dijimos en las diapositivas anteriores, la obesidad y el sobrepeso empeora el problema hepático, y los factores genéticos, porque como decimos, de todas las personas que beben de forma importante únicamente un porcentaje menor mueren de cirrosis. Fisiopatológicamente, el daño está causado por la esteatosis secundaria a los cambios de los lípidos por diferentes mecanismos. Esto es un resumen de la fisiopatología en donde las bacterias intestinales producen endotoxinas. Estas endotoxinas llegan al hígado, a las células de Kupffer. Estas células de Kupffer promueven la formación de citoquinas, que son las causadas de los síntomas clínicos, de la pérdida de peso, de la fiebre, la anorexia, sobre todo en los cuadros agudos. Además, este factor de necrosis tumoral promueve la apoptosis, y otro grupo importante es el estrés oxidativo y los radicales de oxígeno, que mediados por el citocromo P450 son los de la vía del paso del etanol al acetaldehído para sus efectos tóxicos. Y el otro grupo es el grupo de la homocisteína, que está aumentada y altera todo el mecanismo de la capacidad de metilación, que son los causantes de las deficiencias de vitaminas A, D, ácido fólico y zinc. Esta es la etapa histológica de la enfermedad, en donde hay hígado graso, la hepatitis alcohólica y la hepatitis con fibrosis hepática o cirrosis. El diagnóstico se hace principalmente con la clínica.
la historia del consumo significativo de alcohol, aunque la mayoría de los pacientes lo niegan en la consulta, acompañada con la clínica, que la clínica depende del estadio en que se encuentre la enfermedad, si es hígado graso, hepatitis alcohólica o cirrosis es diferente, y con los laboratorios que ya veremos. Y los cuestionarios que se utilizan para detectar la dependencia o abuso de alcohol, que son el cuestionario CAGE, el MAST y el AUDIT, que realmente quisiera recordarles el CAGE, donde la primera letra quiere decir que si quiere realmente terminar de tomar alcohol. La segunda es que si se ha molestado, que la gente lo critique por su forma de beber. La tercera es que si alguna vez se ha sentido mal o culpable por la forma de beber. Y la cuarta es que si es las personas que apenas abren un ojo en la mañana necesitan un trago de alcohol. Esto está clasificado en unos 2 o 3 preguntas positivas. Quiere decir que el consumo es perjudicial o que realmente hay dependencia alcohólica. El diagnóstico se confirma con el cuadro hemático inicialmente. Si el paciente está cirrótico, pues hay trombocitopenia por el hiperesplenismo. El volumen corpuscular medio está elevado, principalmente por la deficiencia de ácido fólico. El perfil hepático, la relación AST-ALT es mayor de 1. Usualmente se eleva mayor la alanino que el aspartato. Hay ictericia y la gamma-glutramil transpeptidasa, aunque es una enzima de colestasis, la induce muy fácil el alcohol. Y las aminotransferasas en la enfermedad que no está agudizada no deben pasar de 300 unidades internacionales. El diagnóstico, las imágenes se utilizan como son la ecografía, la tomografía y la resonancia, al igual que el otro caso, para descartar patología biliar obstructiva o enfermedades infiltrativas o neoplásicas. La biopsia hepática es útil en el establecimiento de la etapa y gravedad de la enfermedad en ausencia de enfermedad descompensada para confirmar el diagnóstico y tiene unas características histológicas pues muy claras. Los factores pronósticos son estos 3, el índice de Maddrey, el MELD y el Glasgow. Realmente yo por lo menos el que más utilizo es el Maddrey, que es 4.6 por el PT del paciente menos el PT control más la bilirrubina total. Este nos da 2 datos, que si esa puntuación nos da por encima de 32, el paciente puede fallecer o fallece el 50% a los 2 o 3 meses de tenerlo, y lo otro es que nos obliga a empezar corticoides a dosis de 40 miligramos diarios para tratar de salvarle la vida al paciente. El tratamiento también muy rápido, El tratamiento también muy rápido, pero principalmente es la abstinencia del alcohol. Segundo es la nutrición. Estos pacientes que ya tienen las complicaciones de los cirróticos, ya con sus complicaciones como es la encefalopatía, la ascitis, todos estos pacientes deben mejorar con el suplemento nutricional, ya que estos pacientes fallecen por infecciones, por descompensación de encefalopatía y estas cosas. Y los corticoides, que como les dije, que debe utilizarse cuando el índice de Maddrey está por encima de 32 o la presencia de encefalopatía. Listo, muchas gracias.